Siendo la educación el factor fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, es importantísimo que hablemos de esto. La modificación a la ley original de educación del año 97 está en curso y está para que todos podamos opinar hasta el día 30 de abril. Hay modificaciones que son sumamente importantes, relevantes y algunas que chocan, que llaman la atención. Por eso hemos decidido invitar en el día de hoy a doña Jacqueline Malagón. Ustedes la conocen por haber sido ministra, en ese entonces se decía secretaria de Educación. Ella es consultora en Educación, Evaluación y Desarrollo Institucional, exministra y miembro de la Comisión de Modificación de la Ley General de Educación, que lleva la sigla 6697, porque fue en ese año que se promulgó. Y ella, precisamente, fue la arquitecta de esa ley en aquel entonces. Héctor Molina, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, es miembro de la comisión también de modificación de esta Ley General de Educación. Primero, ¿cada cuánto tiempo hay que modificar? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cada cuánto tiempo deberían ser modificadas las leyes en los países que tienen que ver con la educación? Porque esto es algo que va cambiando y que tiene que irse adaptando con los cambios. ¿Y cada cuánto tiempo se hace en otros países? Porque esto ya es prácticamente hace 30 años, ¿no? Fíjate, buenas noches, Marisela, Nairobi. Encantada de estar de nuevo con ustedes y acompañada de Héctor, gran educador, muchacho joven, que me encanta ver la gente joven en posiciones relevantes en el sistema educativo. La práctica que predomina como promedio, casi global o universal, es alrededor de no más de 15 años. Sin embargo, no ha sido la práctica en República Dominicana, porque esta ley, como tú bien dices, tiene 27 años, pero lo grande no es que tiene 27, que modificó una que es del 52. ¡Oh, Padre amado! O sea, en el 97, el 52 al 97 todavía más. 40 y pico de años. Y logramos una ley que siempre fue muy bien recibida, una ley consensuada. Fue un grupo que nosotros nombramos, teníamos un asesor internacional de muy alto nivel que estuvo acompañándonos todo el tiempo. Bueno, nos acompañó en el periodo en que estuvimos al frente del Ministerio de Educación, pero la ley la terminamos en el 95 y se la entregamos a doña Milagros Ortiz Bosch, que era senadora, para que ella le entregara en el próximo gobierno, el 96, al Congreso, y fue un éxito porque en 4 o 5 meses la ley salió aprobada y la promulgó el presidente Fernández. Esta ley, yo quisiera que la sociedad entendiera, primero, que es un primer borrador. Como tú bien dices, hasta el 30 de abril está abierta una consulta nacional. ¿A través de? A través de la página del Ministerio de Educación. Cualquier persona puede entrar y dar una opinión. Decir que se quite, decir que se ponga. Decir por qué esto sí o por qué esto no. Y padres, sobre todo padres. Padres sí, porque los padres son los actores que deben determinar la educación que quieren para sus hijos. Eso es la norma esencial para que un sistema responda a lo que la familia, a lo que la sociedad, a lo que los nuevos tiempos demandan de la formación de un niño y de un joven. Esa es una de las innovaciones. Los padres van a tener mucho más relevancia en el sistema como actores principales en el sistema, porque en las escuelas van a poder hasta evaluar a los profesores. A través de la APMAE, o sea, Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela, se llama APMAES, ellos la tienen ahora, pero van a tener una mayor participación en las llamadas juntas de centros. Y en esas juntas de centro va a haber una descentralización en la práctica de la economía de esa comunidad educativa. O sea, van a recibir fondos. Tú me puedes decir, pero doña Jackie, ahora mismo existe la descentralización en la ley, pero no ha sido... Justamente... No, y sobre todo estamos hablando de que la ley puntualiza el 15%, ¿verdad, Héctor? El 15% de los recursos
van a ir a las juntas de a la centro. junta de centro. O sea, va a El haber 15% de ¿Qué los significa esto? Significa que ahora estas juntas de centro, estamos hablando de los directores, la asociación de padres, van a poder administrar esos recursos para solucionar problemas básicos del centro. ¿Qué Sin van a tener hacer? que esperar sin tener toda que la- esperar Toda esa que burocracia. el distrito, la regional, la sede, el director, el Muy bien, viceministro, el pero eso es ministro. muy bueno. Que el ministro Claro que diga, es muy sí, bueno. arreglen el aire, entonces baja otra vez esa misma cadena. Y se pasa 2 meses en el aire, o se rompió el inodoro, o el lavamanos, Se dañó o no la hay puerta. agua. Es importante quizás, perdón, doña Jacqueline, No. apuntar que los reglamentos que van a regir este tipo de cosas todavía no están definidos. Por lo Porque tanto, no se cuando sabe damos cómo. recursos a una junta, ¿verdad? Como dice doña Jacqueline, en teoría estamos hablando de algo bueno, pero tú tienes que estar regulado. Claro. Claro, de cómo se Y más va a cuando hacer. se habla de cómo se va a recursos. No es el qué se va a hacer, sino el El cómo cómo. se va a Los hacer. reglamentos son esenciales para la aplicación de Pero la ley. eso es después que No, después que la ley ya está Correcto. promulgada, Claro, que cuando la el promulguen. reglamento se estudia y se aprueba. Exactamente. Y a propósito de esa regulación y del presupuesto, justamente uno de los puntos que ha llamado la atención cuando se dio a conocer el borrador es que se está pidiendo que se aumente hasta un 6% lo asignado, ¿verdad? El presupuesto para educación hasta el 2030. Mucha gente se cuestionó porque dicen, ok, se consiguió un 4% que fue una lucha del pueblo para que se consiguiera. Sin embargo, la calidad de la educación, que es lo que se Se busca, ha mantenido ha igualmente sido, mediocre. y con la prueba PISA quedó más que revelado, que no ha funcionado en cuanto a la inversión. ¿Qué ha pasado desde su punto de vista y qué implicaría aumentar ese presupuesto si no se hacen esos ajustes para cambiar entonces la realidad de la calidad educativa? Bueno, el tema, Nairobi, principal es lo que se llama la calidad del gasto. Mientras la calidad del gasto no se ajuste a las necesidades del sistema educativo en función de la calidad que se quiere en el aula, porque es que hablan muchas veces de cosas que son como exteriores a la esencia de la educación, que es que los niños aprendan. La función del sistema. Pero en lo que se ha invertido, usted quiere decir, ese 4% en un gran porcentaje ha sido en cosas exteriores a lo que es esencial. no ha sido en el aula. Y en el aula usted Se se llama la refiere inversión pedagógica. específicamente a la pedagogía. ¿Quién ejerce la pedagogía en el aula? El maestro, para que los niños No aprendan. se ha invertido en el maestro lo que ha debido haberse invertido. Bueno, La yo no formación. diría, no se ha En la invertido en el formación. maestro. No, eso es aparte de eso, es otro tema. Es lo que la queremos formación. saber. Cuando yo digo en el aula, me estoy refiriendo, por ejemplo, hablamos de que no hay alfabetización oportuna que sea efectiva. Dice el Banco Mundial que los niños dominicanos en 6º grado, el 64% no sabe leer. No tiene lectura Entonces, comprensiva. si no tiene lectura comprensiva ni criticidad en el pensamiento, porque no Pensamiento aprende crítico tampoco. a pensar, entonces estamos hablando de que la alfabetización no es efectiva. Pero Ahora eso es el profesor el responsable, ¿o no? Sí, es el profesor responsable. Ahora, si tú me preguntas, ¿están formándose alfabetizadores? Te puedo decir que hasta hace poco tiempo son poquísimos los que se graduaban de alfabetización. ¿Qué se hacen? Cogen los profesores egresados de las licenciaturas en primer ciclo de primaria, entonces los hacen alfabetizadores, pero eso no es ser alfabetizador. Ok. Entonces hay una dicotomía entre el profesor que se Ok. necesita y el profesor que hay. Y con el aumento del 6% para que eso no siga ocurriendo y no simplemente sea un otorgar mayores recursos para el mismo resultado, ¿cuál sería, qué es lo que van a hacer distinto? ¿Qué es lo que contempla la ley para que eso no ocurra? Bueno, el 6% es al año 2030. Ajá. O sea que estamos hablando de que... Es gradual. La ley... Del 4 al Yo no 6. veo cómo la ley puede salir jamás en la vida este año, porque las leyes no han llegado a la presidencia. Bueno. Estamos hablando de 3 leyes Un que año se van electoral. a modificar. Un año electoral y suponiendo que de aquí a agosto Ok. estén ya entonces vendrán al Congreso, pero cuando las leyes vengan Sí. al Congreso se va a tomar tiempo, ¿eh? Pero lo que se va a proponer rápidamente para yo pasar al sector privado, para que no sea el mismo resultado que hemos tenido hasta ahora, aún con ese aumento paulatino del presupuesto nacional. 3 cosas. Despolitizar la educación. Si tú despolitizas la educación, tienes
mucho más posibilidades de mejorar la Por calidad. supuesto. No será un centro de empleo como muchas veces se siente y se interpreta y se dice que el Ministerio de Educación es un centro de empleo, sobre todo con matices políticos. Entonces, si realmente se practica una despolitización, estamos hablando de que ya estamos trabajando en función de la misión de la educación, que es que los niños aprendan. Segundo es los profesores. Los profesores tienen que mejorarse sustancialmente, pero no se puede mejorar en función de que reciban más salario. Sí, pueden recibir el salario, pero que no sea un salario que los lleve a todos. Meritocracia. ¿En qué funciona meritocracia? En el aprendizaje del niño. Si en el aula un profesor alfabetizador Impacta en primer lo grado suficiente. de 30 niños, 25 saben leer y escribir y tienen pensamiento crítico que lo fortalecen en el segundo grado, ese profesor yo creo que deben darle un incentivo o le deben dar un aumento. Porque esa es la meritocracia. En muchísimos países se están midiendo los Por salarios en función de lo que los niños aprenden. ¿Y la tercera cosa? Y la tercera cosa es que ¿cómo podemos lograr la despolitización en el sindicato? Los sindicatos. Ok. Porque eso escapa a la ley. Vámonos Pero es al una sector consecuencia. privado. ¿Cómo esta ley va a afectar al sector privado, que tiene otra fuente de recursos? Mira, en sentido general, la ley no tiene grandes modificaciones con relación a cómo el ministerio y todo el sistema impacta al sector privado. Hay cosas específicas que sí a nosotros marginalmente nos pueden afectar. Como por ejemplo. ¿Cuáles? Positivamente creo que vamos a tener ahora un organismo como el Consejo Nacional de Educación, que va a ser mucho más slim, ¿verdad? Teníamos 30 y pico Más de, estrecho, de más- miembros, más pequeño. ahora Menos vamos miembros. a 15, 16, ahora no Mejor. recuerdo. Eso va a hacer que las decisiones se puedan tomar de una manera, vamos a decir, en una mesa más pequeña. Más rápido. Más rápido. La descentralización que señalaba doña Jacqueline también va a llegar a las juntas regionales y distritales, y eso va a hacer que nosotros, los colegios del sector privado, pues podamos interactuar mejor, entiendo yo, si los reglamentos así lo llevan, con esas juntas regionales y distritales. Hay algunos aspectos que definitivamente nos podrían, de hecho nos han estado afectando, pero tenemos que señalarlo con pinzas y voy a explicar por qué. Cuando se aplicó el 4% a la educación, desde ese momento hasta ahora, el 40% de los colegios privados han cerrado. 1.800 colegios privados en 10 años han cerrado. Pero no fueron más producto de la pandemia. En la pandemia se intensificó, pero ya venía el declive. El porcentaje de alumnos que nosotros estamos atendiendo bajó de 25 a 22. Ahora bien, eso no es ningún problema, siempre y cuando del otro lado se esté supliendo eso con calidad. Pero eso fue porque nosotros, migraron a la pública. en teoría, migraron a la pública. Y otros salieron del sistema. Algunos, eso más producto de la pandemia. Pero en general, lo que hemos visto, y vuelvo y digo, a esto nosotros no nos podemos oponer, siempre y cuando eso entonces impacte en una calidad positiva. Pero ese cierre, perdón Héctor, ¿se debió a esa migración de los estudiantes del sector público o a la migración de los maestros porque tenían mejores salarios en el sector público que en el privado? Es las dos cosas que se producen. Hay colegios que atienden una base social, vamos a decir, media, baja y baja, Exacto. cobran poco, entonces no pueden pagarle a los maestros. profesores. Esos maestros evidentemente se van entonces Al sistema público. Claro. Y lo que queremos es que esos niños, al final, yo siempre digo, tenemos un ojo puesto en nuestro centro, en la Asociación de Colegios Privados, pero el otro ojo tiene que estar puesto en la educación dominicana. Si la educación dominicana mejora, si el colegio mío cerró, bueno, importa. eso es parte de. Exacto. Pero lo que sí nos preocupa es que entonces no haya esa contrapropuesta Claro. de calidad del otro lado. Sí. Y todavía hoy podemos ver en los resultados de pruebas nacionales, los colegios del sector privado tienen 7 puntos por encima. Pero mi pregunta ¿Qué? es, ¿crees Del que co- con del- estas modificaciones se va a lograr
que el sistema público mejore por fin, que tengamos una educación de mejor calidad, unos resultados mejores y que no importa que reduzcan en la parte privada cuando la parte pública asciende en calidad. Fíjate, yo soy un fiel creyente de que las leyes son un primer paso. ¿Sí? Ya. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto va a solucionar el problema? Yo te diría, es un paso. Es un paso que incluso ha sido el consenso de más de 25 profesionales, 3 exministras de Educación, dentro de las que está doña Jacqueline, vicerrectores actuales y antiguos de universidades. Una convocatoria importante. De expertos. De expertos. Y para que entonces haya la voluntad de aplicar todo. Y la voluntad está ahí. Que Y se estemos, hizo por consenso que estemos en también, desacuerdo o de acuerdo con un punto u Bien. otro, eso no es lo importante, sino Ok. que pudimos lograr un consenso. Y esto debe ser un paso, sí, Ok. pero no es que una ley, y lo hemos visto aquí, y podemos hablar de cualquier ley. Que no es suficiente ley de con una tránsito. ley. No hace la ley No de- es La suficiente ley con por sí una misma. ley. Entonces- Pero dentro de la ley, si se aplica, sobre todo las modificaciones que tienen que ver con el profesorado, con lo que hablaba doña Jacqueline, La despolitización. la es esencial. despolitización, La porque ese la siempre ha meri- sido el problema en todos los países que están atrasados. Y lo que dice, perdón, María Cela, lo que dice doña Jacqueline, la meritocracia. Sí. Porque si todo el mundo tiene el mismo aumento, ¿cuál es No. el incentivo? ¿Cuál es el incentivo para yo ser mejor? Al Para yo contrario, ser mejor maestro. al contrario, yo que ¿Cuál soy es? muy bueno, ¿Para qué me voy a esforzar? cualquierizo y me vuelvo medio, ¿cómo se Sí, diría, doña? me vuelvo más me vuelvo más mediocre. mediocre, porque no hay un incentivo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y es importante que la gente sepa que hasta el día 30 de abril, de este Sí, mes de señor. abril, tiene la oportunidad de entrar en la página del Ministerio de Educación para ver cuáles van a ser esas modificaciones y opinar en lo que está de acuerdo y en lo que no. También hay un grupo de organizaciones de diferentes sectores que se le ha dirigido a ellos específicamente. Se le ha mandado el borrador y se le ha mandado un Para que formulario. después no digan. Para que ellos como sector, Opinen. vamos a decir, Sí. Vinculado a la principal, educación, claro. No, vinculado también a cosas que no son Sí. educación, porque están las Sociales. ONG de salud, Claro. las Es que- iglesias. Que no es solamente, exacto. Es que sí. es un sector que... Porque, bueno, impacta también todo. está Impacta todo el- la formación en religión y en valores y todo la ley esto. es laica. Es Ya. laica, es una educación laica, pero te pueden formar en cuanto a las religiones se refiere, conocer el origen de todas las Yo no sé el religiones. reglamento que salga después de la ley, qué va a mandar con respecto Aunque a la nuestra formación sea integral humana y cristiana, religiosa. católica. ¿Ah? Digo que no sé qué va a pasar con la formación integral humana y religiosa, si se va a mantener con el corte eminentemente Y moral católico. y cívica, Moral y cívica se interpreta como parte de la formación integral humana y religiosa. humanística. Sí. Y ahora que tú dices humanística, hay que meterle humanidades al nuevo currículo. Por porque favor. es la tendencia en el mundo entero. en el mundo entero. En Japón están allá arriba con eso. En todo se Urge está la hablando de actualización las del humanidades como el finishing point de todos los Si egresados. no incluyendo tenemos la esa universidad. base desde la cual partir, la educación va a seguir, los resultados de nuestros estudiantes van a seguir siendo igualmente mediocres y por supuesto no vamos a poder esperar un país que desarrolle con la en equidad para todos. Desarrollarán los grupos privilegiados para ellos, pero no para el resto del país. Y la misma estabilidad económica no puede estar garantizada si no tiene un capital humano que la Por supuesto. sostenga. Gracias por haber estado con nosotros. Un honor haberlos recibido aquí. Gracias, Hacemos María pausa Cela. y continuamos. Vamos a recibir a la familia de Johnny Ventura, que viene un libro para niños con cosas muy particulares de nuestro gran caballo mayor. Ya regresamos.